Hola, buenos días. Mi nombre es el licenciado Jesús García. Soy el director jurídico de la empresa GAM Inmobiliaria. Esta empresa está 100% dedicada a la venta de los procesos judiciales, los remates bancarios o los mal llamados remates bancarios, que no es otra cosa más que un nombre que lleva una etapa de los juicios o cualquier tipo de juicio hipotecario. Bueno, quisiera yo iniciar con este tema de que los juzgados han sido más ágiles al día de hoy. Ya hemos brincado muchas de los filtros que existen con el tema de COVID y se han vuelto o han regresado a la normalidad para poder ellos estar en una buena etapa, un buen tiempo después de la pandemia, porque si bien es cierto, existían los juzgados abiertos, pero con muchas restricciones, que no podíamos ingresar los litigantes, los compañeros abogados y los jueces. También había muchas restricciones en cuanto al acceso para presentarnos o entregarnos expedientes, para tomar expedientes, para empezar las audiencias, etc. Había mucho tipo de restricciones, pero el día de hoy pues ya han avanzado por ahí estas restricciones y vemos que hay mayor agilidad en la etapa de los juicios, ¿no? Cada escrito que se presenta por parte de los litigantes es más ágil y son más los juzgados que están ya al día en los juicios que llevamos ahí en el área jurídica. Muy bien, yo represento aquí un grupo importante de GAM, donde tenemos varios abogados aquí que coordinamos y llevamos los juicios, de los cuales todos tenemos experiencia en el área de hipotecario, civil o mercantil. Bueno, ellos, como les dije aquí al inicio, soy únicamente el que da la cara en este momento, pero tenemos un grupo importante del cual nos apoyamos y estamos ahí sacando todos los temas que requiere GAM especialmente para sus clientes, ¿no? Bueno, yo quisiera un poquito entrar ya al tema de los remates. ¿Por qué se le conoce remates bancarios coloquialmente? Es un tema pues que es una etapa dentro del juicio en la cual son las etapas finales, pero comúnmente se les conoce así o mal llamados remates bancarios. El tema puntual que los abogados conocemos para el nombre de estos remates bancarios son sesiones de derecho, ya sea en las diferentes etapas que tenemos, ya sea una sesión de derecho de crédito, una sesión de derecho litigioso o una sesión de derechos adjudicatarios. Tú puedes encontrar como inversionista diferentes etapas, no únicamente un litigio, sino previamente a un juicio, antes de que se demande, o a una jurisdicción voluntaria para notificar el cambio de acreedor. Entonces tú puedes encontrar como inversionista diferentes etapas, por eso sí se les conoce, o regularmente los notarios que trabajan con estos términos le ponen la leyenda de sesiones de derecho de crédito, sesiones de derecho litigiosos o adjudicatarios, ¿sí? Y pone la leyenda de enunciativos más no limitativos. Es importante que lo sepan cómo se le conoce regularmente o legalmente a este tipo de instrumentos, ¿sí? Que son los remates bancarios. Pero en la actualidad pues hay que definir lo que es un remate bancario. No es otra cosa más que una compra de los derechos del acreedor, en este caso son derechos del banco y que deben de estar debidamente registrados. ¿Cuáles son las garantías que tenemos que encontrar o cuáles son los puntos que debemos revisar para la compra de un derecho litigioso? Pues bueno, son los siguientes, que es revisar el expediente. Si tú compras un derecho litigioso, es importante que tú revises el expediente y tengas acceso al expediente, ¿sí? El segundo tema es que esté debidamente registrada la hipoteca en el registro público de la propiedad de cualquier entidad federativa y
son factores determinantes para que tú puedas tomar la decisión. Con el tema de tomar la mejor decisión, no existe otra mejor cosa más que revisar con el abogado de confianza este tipo de constancias judiciales, ¿sí? Las constancias judiciales podemos validarlas aquí en el estado de Jalisco en la página del Consejo de la Judicatura, donde viene en el área de boletín, para saber que las constancias que estamos mostrando en físico, que son copias o un espejo fiel del expediente que obra en el juzgado, pues bueno, tú lo puedes revisar ahí en el listado del boletín judicial para ver si esto realmente coincide con las etapas. Regularmente en Jalisco se le pone una pequeña leyenda o un título a las constancias judiciales, o como lo conocemos nosotros, a los autos que van arrojando el mismo juzgado. Es decir, se le nombra como nuevo sesionario en el título y tú vas corroborando con las constancias, con las fechas que te mostramos, que realmente se validen directamente ahí en el Consejo de la Judicatura, en el área por ahí de boletín judicial. Bueno, es tan importante revisar las constancias que para ti va a ser la garantía de una buena compra, ¿sí? Saber las etapas judiciales en las que se encuentran, si se encuentra avanzado el juicio, si el juicio va iniciando, si está en una etapa ya de ejecución de sentencia o en la misma etapa de remate. Hay que revisarlo conscientemente, hay que revisarlo con el abogado de cabecera. Es importante que te asesores con algún abogado de confianza para poder validar no únicamente lo que dicen las mismas constancias o la etapa de venta de los juicios, sino también revisarlo con tu abogado y que te diga si puede caber a lo mejor algún tipo de controversia, algún tipo de recurso posterior, y eso pues determina qué tanto tiempo se tarde en entregar o qué tanto tiempo se tarde en concluir los procesos judiciales. Bien, ya explicado esto, quisiera yo irme a la etapa de los juicios, de las etapas judiciales que tiene un proceso, de las cuales a lo mejor las tenemos por aquí en la pantalla, que nosotros narramos como 8 etapas esenciales. La primera de ellas es la etapa de inicio de demanda. ¿Qué es la etapa de inicio de la demanda? Es cuando el banco pues inicia su proceso o su acción legal en contra del deudor para solicitarle que le pague el capital vencido más los intereses ordinarios y los moratorios. En esta etapa es importante porque para el banco es la etapa esencial de un buen inicio o unos buenos cimientos del proceso. La segunda etapa que tenemos por aquí nosotros es el emplazamiento. Bueno, el emplazamiento tiene que ser un emplazamiento personalísimo, ¿sí? Hay diferentes reglas dentro del Código Civil del Estado de Jalisco y Código de Procedimientos Civiles para poder determinar si el emplazamiento fue llevado a cabo con toda la legalidad o no. Esta etapa para nosotros como litigantes de los derechos litigiosos es muy importante llevarla a cabo y que se lleve con las reglas debidas, porque esto puede provocar, si no se lleva bien, que seamos acreedores en cualquier etapa de un juicio a un amparo o algún recurso en contra de un mal emplazamiento, ¿sí? Entonces hay que ponerle énfasis a este tipo de etapa dentro del juicio, porque nosotros como litigantes podemos ver que en un futuro esto se puede retornar o se puede regresar a esta misma etapa de emplazamiento, en el sentido de que no se hizo con las formalidades, y esto implicaría, bueno, pues una gravedad para la parte demandada, porque tiene que ser escuchada y oída en un juicio, pero tiene que ser emplazada correctamente. Bien, ya teniendo el tema de las 2 primeras etapas que nosotros narramos, hay un desahogo de pruebas, donde es importante que el banco acredite
que tiene una hipoteca a su favor, que tiene un contrato de apertura de crédito, un contrato hipotecario, donde existe grabada la misma finca o la garantía que se dejó en su momento, y el demandado tendrá la oportunidad de exhibir si cubrió oportunamente o no lo que se le requiere, que es el capital más los intereses. En fin, diferentes pruebas que pueda determinar entre la parte actora y la parte demandada para probar cada uno su dicho, el demandado sus excepciones y el actor sus acciones que está queriendo probar con el juez. Una vez pasada esta etapa de desahogo de prueba, continuamos con una sentencia. La sentencia es el veredicto que emite el juez en base a todo lo que se aportó durante el juicio, ¿sí? Determinando ahí si se condena o se absuelve al demandado, ¿sí? Aquí regularmente nos preguntan a nosotros cuáles son o por qué no sería una sentencia favorable. Bueno, regularmente yo les explico que el banco, con el contrato de apertura de crédito debidamente registrado y debidamente notarizado, porque así son las reglas o la ley así lo marca para este tipo de contratos de crédito, tiene que tener unas formalidades especiales. Regularmente no existe ninguna, si fue bien llevado bien un juicio, no existe ninguna, a lo mejor, parte que pudiera afectar al banco para poder ganar este juicio, y regularmente se les condena a los demandados por la falta de pago que ya se había mencionado al inicio de su capital que está vencido. Una vez que tenemos la sentencia favorable, son ciertos días para poder interponer algún recurso, tanto de la parte actora como de la parte demandada. Ya teniendo ese tema visto o estando firme una sentencia, se le nombra causa estado a la sentencia y iniciamos el proceso de ejecución. ¿Qué es el proceso de ejecución? Bueno, en su momento, cuando el deudor solicita un crédito al banco, deja en garantía una propiedad que tiene que tener una escritura pública y debidamente registrada. Esta garantía se va a poner o se va a sacar a remate para que el acreedor, el banco o quien sea el dueño de los derechos, o tú como inversionista que ya eres dueño de los derechos y te reconocieron, puedas llegar a ejecutar esta garantía a tu favor. Es decir, que tenga todo el saldo suficiente para podértela quedar, ¿sí? Después de la etapa de ejecución de sentencia, existe la etapa de preparación de un remate. ¿Qué es preparación de un remate? O la etapa que tenemos aquí marcada como el número 6 como remate, pues es simplemente poner actualizados los saldos, el saldo de la deuda que existe al día, con los intereses ordinarios y moratorios, si se fueron concedidos en sentencia, y el capital. Esto lleva a una suma total, donde nosotros lo hacemos a través de peritos reconocidos o autorizados por el Consejo de la Judicatura para que pudieran emitir un buen peritaje y hacerle llegar al juez, mediante esta expedición o esta aportación del peritaje, un saldo total con un perito que conoce la materia. Si bien es cierto, los abogados regularmente tenemos en sentencia una cantidad líquida, es decir, existen números por cobrar. A veces las sentencias no tenemos esta cantidad líquida por cobrar. Es importante hacerse llegar de un perito, porque ni el juez ni los litigantes somos peritos en la materia o somos diestros en el arte. ¿Qué es el arte? Bueno, pues, existe un contador autorizado, un perito contador autorizado, donde él emite un dictamen de cuánto es el saldo al día de hoy. También esta oportunidad tiene tanto el deudor, ¿sí? Y si existiera una controversia, aquí el juez se hace de un auxiliar o un perito auxiliar para que pudiera
sacar un tercer peritaje si hubiera alguna controversia entre los aportados por la parte actora, el nuevo cesionario, como decía, el nuevo inversionista o el banco, si en su momento estuviera todavía el banco, donde pudieran determinar esta cantidad ya con precisión. Una vez firme estas cantidades, nos podemos ir al avalúo también mediante un perito evaluador, donde determine cuál es el precio que puede tener la garantía que en su momento se dejó por o a falta de pago, ¿sí? Esta garantía que exhibe el deudor hacia el acreedor, si en un cierto momento no llegara a pagar, esto queda establecido, esta hipoteca tiene que servir de garantía por los adeudos o el capital ya mencionado con sus accesorios, que se lo dije que son intereses ordinarios e intereses moratorios. Bueno, ya una vez establecido tanto el peritaje del avalúo, tanto como el saldo contable, el juez determina sacar unos edictos para poder llegar a una fecha de remate. El día del remate, aquí en el estado de Jalisco, te piden para que tú puedas acceder a estar dentro de la postura legal, ¿sí? Ahí en la audiencia respectiva de remate, que dejes un 25% sobre el valor que se determine que se va a sacar remate de la finca. Esto evita que vaya o se aglomere mucha gente que no tenga interés en esta propiedad. Regularmente, y en la experiencia que tenemos nosotros, únicamente estamos presentes la parte actora, si nosotros representamos al banco o representamos a nuestros inversionistas, estamos ahí presentes únicamente con compañía del secretario o el juez en su momento, y también de la parte demandada. Bien, el día del remate, si nosotros tenemos un saldo suficiente en la primer almoneda, podemos adjudicarnos la finca, ¿sí? El requisito es tener 2/3 partes del adeudo, ¿sí? Comparado con el avalúo. Es decir, si el avalúo fueran 300,000 pesos y el deudor debiera 200,000 pesos, a partir de esa cantidad, que son 2/3 partes, ya podemos adjudicarnos nosotros la propiedad. Esto es un beneficio que pudiera tener el acreedor para poderse adjudicar la garantía o la hipoteca que el deudor dejó como respaldo a falta de pago, ¿sí? Una vez estando el remate firme, llegamos a la etapa de adjudicación. La etapa de adjudicación es ya el término donde el juez otorga la garantía en favor del acreedor, que es la garantía la casa que dejó en su momento el deudor para poder garantizar los pagos vencidos, y esta garantía llega o se hace en favor del acreedor o del inversionista mediante escritura pública. Es una escritura de adjudicación donde en los antecedentes se explica cómo fue hecha la adjudicación, todas las etapas del juicio llevadas, la sentencia, en fin, define todo o se describe detalladamente todas las actuaciones importantes para poder hacerlo. Aquí existe una etapa donde el juez otorga un cierto tiempo al deudor para que vaya y firme esta escritura. De no serlo así, el juez otorga una firma a su rebeldía. Él puede firmar la escritura de adjudicación y el acreedor tendría que tener esta adjudicación a su favor y registrarla en el registro público de la propiedad, donde ya aparecería ahora sí a su nombre la propiedad de estos derechos litigiosos o los remates, mal llamados remates bancarios. Y posteriormente a la escritura se solicita la adjudicación, la posesión del bien inmueble. Regularmente los bienes inmuebles
se encuentran habitados. Hay que solicitarle al juez que se ponga a disposición del nuevo propietario o adjudicatario la finca materia de la litis o materia de litigio. Es ahí cuando se culmina en las 8 etapas que nosotros tenemos determinadas, o las etapas importantes para nosotros que deben de verificar, o las etapas importantes que existen dentro de un proceso litigioso. Muy bien, es la conclusión de un juicio o de una compra de unos derechos litigiosos con la toma de la posesión o con la adjudicación, la escritura de adjudicación de la propiedad. Es ahí cuando se culmina el trabajo como nosotros, como profesionistas. Ahí estaríamos terminando nuestro compromiso con los inversionistas y entregándole la posesión al nuevo cesionario o parte actora o inversionista. Es ahí cuando culminamos y él pudiera gozar de la posesión y de la finca con todas las libertades o con base a la ley. Bueno, no sé si hay alguna pregunta por ahí relativo al tema que estamos explicando nosotros, que son las etapas dentro del juicio. Ahorita no hay ninguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? Muy bien, yo les quisiera agradecer a ustedes por estarnos viendo en esta primera, en este primer en vivo de todas las etapas que pudiera tener los derechos litigiosos o el juicio, y les agradezco su atención. Mi nombre es el licenciado José de Jesús García Torres, estoy para servirles aquí, soy director del área jurídica de la empresa en mención. Jesús, me preguntan si todo esto tiene algún costo. Si tiene, me hacen alguna pregunta, dice que si tiene algún costo que la revisión, Todo el el proceso, para los inversionistas de la... ok, no tiene ningún costo llevar el litigio para los inversionistas, o habrá inversionistas que ellos determinen o ellos digan que es su deseo que su abogado de cabecera llevar este juicio y lo culminar, dependiendo de la negociación que se hiciere con la compra de la cesión de derechos litigiosos, es como les podría decir. Pero ustedes como inversionistas, o regularmente la mayor parte de los juicios que llevamos no tiene ningún costo, no vas a pagar ningún honorario por llevar y culminar todo el juicio. Tampoco así con los gastos que pudieran generar, como son los peritajes que les mencioné, los edictos, los certificados de libertad de gravamen, en fin, todo lo relativo al juicio es pagado por la empresa GAM. No tienes que pagar algo extra, únicamente pagarías tu cesión de derechos, el monto del juicio, del valor del juicio, y tus últimas escrituras, y poner al día o al corriente todos los servicios como agua potable y predial. ¿Alguna otra pregunta que pudiera hacernos por ahí? Parece que no hay ninguna más pregunta. No, me dicen que no hay ninguna otra pregunta. Nuevamente les agradezco su atención, quedo a sus órdenes. Soy el director jurídico de Grupo GAM, Grupo Inmobiliario GAM. Mi nombre es el licenciado Jesús García. Gracias, hasta luego.